En este momento, bueno, os voy a presentar a la compañera abogada Ana Uría Pelayo. Y bueno, pues de ella, como siempre, es muy difícil extractar, porque bueno, los currículums van siendo cada vez más amplios, más complejos y todos muy, muy interesantes. Bueno, pues ella estudió aquí en Cantabria y bueno, pues se hizo también especialista en Derecho Comunitario a través de la Cátedra Jean Monnet, máster por la Universidad Pontificia de Comillas en Inmigración, como especialidad jurídica. Y independientemente de otras áreas en las que pueda tocar, Ana bueno, es especialista desde la perspectiva civil en el derecho internacional privado en casos con elemento extranjero, en la vía penal también, bueno, pues la transversalidad en derecho de extranjería y también el derecho de extranjería desde la perspectiva contencioso-administrativa. O sea, de alguna manera, el ámbito de extranjería en cada una de las áreas en las que pueda haber incidencias o un proceso judicial. Forma parte del turno de extranjería del Ilustre Colegio de la Abogacía de Cantabria desde el año de su constitución. También miembro de la Comisión de Extranjería y ahí asume funciones de coordinación y de formación, cosa que es de agradecer y es muy importante. Hay una formación muy buena a través del Colegio de la Abogacía. Vocal del plenario de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía desde el 2003, también en representación del Colegio de la Abogacía de Cantabria. Tiene una amplia experiencia como formadora, sobre todo, como estamos hablando, en Derecho de Extranjería, en lo que antes era la Escuela de Práctica Jurídica y, bueno, que se ha transformado. Y por eso le preguntaba antes, dijo, ¿has dado clase a mi hijo o tal? Porque es profesora también de Derecho de Extranjería en el Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado en la Universidad de Cantabria. Colabora desde el año 2014 en el Seminario sobre Migraciones y Derechos Humanos en Europa, dentro del módulo Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea y Acción Exterior, organizado por la Universidad de Cantabria y la cátedra que lleva el nombre que he indicado, de Derecho de la Unión Europea. Ha llevado a cabo diversas ponencias sobre menores no acompañados, la violencia de género sobre las mujeres inmigrantes y migrantes, ahora es el término que más se utiliza, las víctimas del tráfico ilegal. También tiene diversas publicaciones y colaboraciones, a destacar con Red Acoge, en la redacción de un primer trabajo sobre el tráfico de personas para la explotación sexual, que ya se publicó hace unos años, colaboradora en la redacción del informe Ni ilegales ni invisibles, realidad jurídica y social de los menores extranjeros en España, coordinado por UNICEF, el Consejo General de, bueno, no sé las siglas, CGAE, perdóname. Consejo General de la Abogacía Española. Ah, perdón. Sí, pensé que podría ser otra cosa al hablar de UNICEF, una ONG, perdona. Y bueno, pues nada, patrocinado o promovido por Banesto. Artículo Menores no acompañados en España, publicado en la revista de Intervención Socioeducativa y Educación Social, editada por la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés de la Universidad Ramon Llull, colaborador en la redacción del libro Comentarios de la Ley de Extranjería y bueno, pues es abogada que bueno, pues es para agradecer, voluntaria en materia de extranjería y protección internacional, concretamente en Caritas de Santander. Bueno, pues como siempre digo, y es verdad, es muy difícil extractar un currículum como el de Ana, y yo sé que controla muchísimo de este tema, que nos lo va, bueno, pues nos va a dar el abordaje legal de la trata con fines de explotación sexual, que seguro que va a ser súper pedagógico. Muchas gracias, Ana. Tienes la palabra. Gracias, Eva. ¿Me escucháis? A ver, ¿así? ¿Me escucháis ahora? Sí. Perfecto. Pues buenas tardes a todos y a todas. Pues nada, encantada de estar aquí, un honor.
Y tengo que agradecer al Ayuntamiento de Santander y al Centro de Igualdad la invitación y a Lidia la apuesta y a Eva, porque yo cuando hablé con Lidia le dije, uy, yo tengo por ahí una cartera de especialistas encantados de venir y tal. No, que te queremos a ti, pero yo estoy viendo por ahí sentadas personas que estarían muy bien aquí sentadas y yo ahí pues descansadita. O sea que aquí lo de especialistas en estos años pues hay bastantes, gracias a Dios que hemos pues conseguido formación y que la realidad nos ha hecho espabilar, porque hemos llamado la madre necesidad, pues la teníamos ahí y nos hizo espabilar. Escuchando a Eva, que bueno, pues es que yo ya soy mayor, por eso el currículum es un poco largo, pero este libro que hicimos con los acoges, posiblemente es del año 1000, se empezó a gestar entre el 1998 y 1999 y editado en el 2000, imaginaos, 22 años. O sea, llevamos en todo esto 22 años o más, que ya se empezaron a detectar, que se empezó a ver, que se empezó a tener esa empatía y sensibilidad y que la sociedad civil estuvo ahí en forma de ONG y de asociaciones. Porque sin la sociedad civil, que estoy viendo por ahí a muchas caras conocidísimas, sin las ONGs y sobre todo sin estas mujeres y estos hombres aguerridos que tomaron y cogieron el toro por los cuernos, no estaríamos aquí. La administración siempre viene detrás. Siempre legislamos, el derecho es así, la realidad está ahí y el legislativo viene detrás. Y la administración a la hora de dotar medios, pues que os voy a contar, que están las que muchas de vosotras estáis aquí, detrás. Entonces, en el año 2000 se editó este libro. Yo cuando me puse a retomar, pues miré trabajos y demás, cosas que se habían hecho, que habíamos hecho, a partir de la invitación de Lidia, encontré pues ponencias, talleres del año 2008, cuando empezamos ahí. Antes que se empezara a gestar, se empezó a gestar a partir de ahí el reglamento de extranjería, el FETEN, el gordo, el grande, el 557/2011, que aparte de gordito, pues quiso introducir mucha realidad jurídica de la persona migrante. Y ahí empezamos a hablar de mujeres en situación de prostitución y de mujeres tratadas. La primera vez que a mí me invitan en un foro así súper profesionalizado a hablar de todo esto fue a partir del Consejo General de la Abogacía, que me llama la responsable de formación, Marta Ballesteros, en aquel tiempo, y me dice, Ana, es que me ha dicho el presidente que, pues que nos han invitado a esto y que si te atreves. Y dije, pues es que hace falta hacerlo. Pues vale, pero con una condición: que me dejéis hablar de mujeres prostituidas, que me dejéis hablar de trata, porque la invitación era para hablar de violencia de género en la mujer migrante. Entonces me dijo que sí, que hablara de lo que considerara, y allí fui y hablé delante de fiscales, jueces, expertos en violencia de género, y solté la bomba, porque era una bomba en aquel tiempo hablar de todo esto y hablar de esas responsabilidades que teníamos todos desde nuestras distintas profesiones y ámbitos de trabajo, ¿no?, laborales. Y dicho esto, empecé yo a ver qué era y de dónde habíamos partido en aquel tiempo, y la verdad es que sí que hay motivo para la esperanza, porque hemos avanzado 12 años, ¿no? Vale, pero que son 12 años en todos estos siglos de la humanidad, pues poquito. El sufrimiento humano está ahí, con lo cual no nos tenemos que poner a dormir, pero ahí vamos. Entonces, vamos allá. El abordaje que me dijo Lidia, cuando lo voy a tratar, pero igual se arrepiente de mi abordaje jurídico, por la intensidad del abordaje. Bueno, supongo que Manuel, que no sé dónde está, os haya hablado de las diferencias entre el tráfico de inmigrantes y el tráfico ilegal de personas, que lo tendréis más o menos claro. Si no, luego cuando hablemos del 318 bis y del 177 bis del Código Penal lo volveremos a repasar, pero bueno, no nos vamos a detener, que solo tenemos hora y media. La normativa, pues muy interesante, ya veremos ahora algunas importantes. Las recomendaciones sobre el enfoque de la lucha contra la trata de seres humanos 12 años después las vamos a repasar, para que vosotras y vosotros veáis dónde estamos ahora.
¿de acuerdo? Indicadores para la identificación de víctimas de trata de personas, importancia de la entrevista en una víctima de trata, evaluación de los riesgos, estatuto de víctima, mecanismos actuales de protección para las personas víctimas de la trata de personas en España y, bueno, reivindicaciones, porque siempre hay que reivindicar. Para eso estamos, para pedir. Ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Vamos allá. La normativa incorporada a nuestro ordenamiento jurídico, pues bueno, como Manuel supongo que os haya hablado, de Palermo, de Varsovia, el Convenio de Varsovia, de los protocolos de Naciones Unidas, del Convenio del Consejo de Europa, bueno, Varsovia, luego de nuestra normativa comunitaria, que aquí la más importante es la última, la relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas, porque está condicionando nuestra legislación interna. Y en el marco español interno, artículos 311 y siguientes, 18 bis del Código Penal y 177 bis del Código Penal. Se ha mejorado mucho en cuanto a perfilar jurídicamente los tipos delictivos. Y Manuel, también estarás conmigo en que se ha mejorado. Era muy confuso lo que teníamos. La Ley Integral contra la Violencia de Género y los artículos 31 bis, 59 y 59 bis de la Ley de Extranjería, el Plan Estratégico Nacional contra la Trata de la Explotación para años 2021-2023, que también os habrán hablado, porque es de su Ministerio de Interior. Y este plan estratégico, yo os he puesto aquí, pero no para comentarlo, sino para repasarlo, tiene 5 objetivos muy prioritarios e importantes, que son la detección y prevención de la trata de seres humanos, la identificación, derivación, protección, asistencia y recuperación de las víctimas, la persecución del delito, la cooperación y coordinación entre todos los actores implicados a nivel nacional e internacional, y la mejora del conocimiento a través de la promoción de la formación continua en la detección y protección de las víctimas. Que esto esté en un plan nacional estratégico, bueno, para hace 12 años era un sueño. Entonces, bueno, yo voy a pasar muy deprisa por los conceptos, como os dije antes. Los he puesto aquí por una cuestión de orden y porque le voy a pasar la ponencia a Lidia y para que quede como, bueno, pues como un instrumento de formación o de guía. La lucha contra la trata de seres humanos es muy complicada. Aquí ponemos que la trata de seres humanos es una nueva esclavitud del siglo XXI y del siglo XX. O sea, esto no es que haya empezado ahora. Es uno de los 3 negocios más lucrativos junto con el tráfico de drogas y de armas y da estupendos beneficios. Y es fuente de corrupción. Y esto es importante. Todo lo puede comprar el dinero. Y cuando decimos todo es todo. Todo el mundo tenemos un precio. Y esto es algo muy importante a la hora de trabajar con las víctimas, para protegerlas también. Hay que ver, hay que tener sensores. Daos cuenta que las chicas o los menores que vienen traficados, bueno, pues nacen de unas familias, de unas madres, les crían, les educan, les dan de comer y son estupendos y guapísimos. Normalmente son bastante bellos, porque por eso les quieren. Y es gratis todo esto. Se les pone ahí y gratis. Y todo es a ganar. Así que ¿cómo no va a ser lucrativo? Vamos, son fieras, auténticas fieras en el tema. Uno de los críticas, o más bien análisis que tenemos desde el punto de vista de abogados, ojo, es que persiste una política de control de flujos. Nos gustaría que esto tuviera pues otro marchamo, pero vamos a ello. La persona traficada no deben ser vistas y tratadas como víctimas, sino tienen que ser vistas como víctimas y no como delincuentes. Y hay un déficit de profesionales capacitados y de medios adecuados para la identificación de las víctimas, pero el déficit es por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que es muy difícil formar tanto personal necesitado y demás, como por parte de psicólogos, de trabajadores sociales, de abogados. O sea, es muy difícil la formación y
Y hay un déficit, claro está, que estamos en ello, pero hay un déficit. Para que os deis cuenta, aquí os he puesto otra vez otra guía, porque yo es que soy la señora esquemas. Vamos a ver. Recomendaciones sobre su enfoque. Esto en el año 2008. La persona traficada no es víctima, no delincuente. Es irrelevante el consentimiento de la víctima. Hay una posición reforzada de la víctima. La carga de la prueba no recae sobre ella. Todo esto que decimos ahí es porque hace 12 años venían porque querían, estaban porque querían, incluso hasta les apetecía. Los mitos aquellos. Hace 12 años. Hace 12 años tuvimos una reunión conjunta con Interior, con la Secretaría de Estado de Interior, en el Consejo, que tenemos unas formaciones conjuntas y nos tocaba a nosotros formar, y una de las formaciones fue sobre trata. Y entonces tuvimos que decirles a una cantidad de señores uniformados muy mayores, mucho mayores que Manuel, y con bigote y así cara pues como muy ruda y muy de haber tenido muchas responsabilidades en la vida, que las señoras y señoritas no estaban porque les gustaban y les apetecía, que se pensaran ellos en algún país de Emiratos, que se encaprichara algún jeque de ellos y que bueno, pues estaban rodeados de oro y demás, y que pensábamos los demás que estaban porque querían y porque el jeque les ataba bien, en el mejor de los casos, pero que les sometía constantemente, bueno, pues a sus deseos sexuales. Entonces, claro, la cara de aquellos señores era impresionante y de odio mortal hacia las que estábamos allí sentadas. Pero hace 12 años, Manuel, 12 años aquello. O sea, es que se ha evolucionado muchísimo, pero muchísimo. No hay comparación. Ahora tenemos a un señor como Manuel que ha venido a hablarnos, y nosotros tenemos que tener a aquellos señores así sentados, hostiles totales, y claro, nosotros sí, contando lo que había que contar, como que no iba con nosotras, y diciéndoles para que lo comprendieran que no les apetecía a las señoras estar ahí. La lucha contra la trata tiene que ser siempre desde una perspectiva de derechos humanos. Todo planteamiento de defensa del migrante tiene, decía un compañero nuestro ya fallecido, nuestro querido Hipólito Granero, que tenía 3 pilares que eran derechos humanos y derechos humanos. Pues esto con más motivo. Es un tráfico global de personas que exige respuestas globales. Vamos a ello. No está conseguido, pero vamos a ello. Tenemos definición internacionalmente aceptada, incluye número amplio de tipos delictivos utilizados por el tráfico: fuerza, coacción, rapto, engaño, abuso de poder y abuso de una situación de vulnerabilidad de la víctima. Permite armonizar la legislación de los países, sobre todo de los europeos. Ahí lo tenemos. Todavía es camino por andar, pero ahí lo tenemos. Por lo menos nos hemos puesto de acuerdo en algo. Tenemos mecanismos de persecución, prevención y protección sobre los que fundarse las legislaciones nacionales con vocación de unidad de criterios. Ahí estamos. Tráfico de personas y explotación de la prostitución no pueden ser tratados separadamente. Ahí estamos. Ahora. Ya que una buena parte del tráfico tiene fines de prostitución u otras formas de explotación sexual. El elemento clave es la explotación, mucho más que el hecho de atravesar una frontera. Ahí estamos. Es que parece como que no, pero sí. Adoptar medidas específicas para los menores víctimas de trata, se hace. Mejorar medidas de sensibilización, prevención e investigación, se hace. No es la panacea, pero estamos en el camino. Dar formación a los diferentes grupos profesionales se está haciendo. Garantizar la asistencia, protección y reparación de todas las víctimas de trata sin vincularla a su colaboración con las autoridades. Esto es un reto. Aún estamos en pañales. Y seguimos en pañales 12 años después, Bueno, vamos a la lucha. Manuel, hablaste de la identificación de la víctima para no... Vale, entonces en preguntas me podéis preguntar sobre nuestra visión. Y me voy, bueno, os lo paso, porque esto es desde nuestro punto de vista jurídico de abogados, ¿no? Que les vemos allí. Normalmente, cuando tomamos contacto los abogados con estas personas, es en el momento que ocurre que hay un control de flujos migratorios, es decir,
lo normal es que haya una redada en un club o en un piso, se detecte que no tienen documentación, que no tienen permiso de residencia en vigor, una autorización de residencia, o que no están en un periodo de estancia legal, y bueno, pues acuden son llevadas al Grupo Operativo de Extranjeros para su reseña y la incoación del correspondiente procedimiento sancionador. Entonces ahí posiblemente sea la primera vez que las veamos. Entonces hay que hacer toda una labor de observar mucho. Por eso os decía que las funciones inspectoras de las brigadas, el trabajo de campo y en las calles de las ONGs, pues sí las detectáis, pero realmente como está el sistema no llega a nosotros así como así. Llega, pero ya en fase, cuando han denunciado, están en otra fase. Lo ideal sería que nosotros estuviéramos, los abogados, desde el primer momento de la detección, no detención, detección, porque ahí se tendría que elaborar pues toda una serie de estrategia jurídica, y también porque hay un derecho que luego veremos de la víctima, que es la información, que es vital, el que tengan derecho a la información. Otra de las formas de detección son las inspecciones administrativas que el personal de la Seguridad Social, de Tesorería, va a los clubs a ver por cómo está todo aquello, si tienen o no tienen permiso de trabajo, en qué condiciones están trabajando. Los resultados estamos viendo que no son todo lo que nos gustaría, y la hora del contacto ha mejorado muchísimo, ¿no? Pero el contacto de la víctima con las fuerzas y cuerpos de seguridad siempre tiene sus problemas, como os ha dicho Manuel, porque están en presencia del explotador, los uniformes dan miedo, la presencia de policía en sus países siempre es negativa, no positiva, tardan en darse cuenta de que aquí la policía es diferente. Entonces, la toma de contacto no es como muy buena, y sobre todo porque no existen realmente grupos de trabajo en los que tengamos intérpretes, psicólogos, asistentes sociales. No hay, porque no hay medios, entonces no hay todo esto. Vamos a ver. Por eso que nosotros abogamos porque haya unidades de rescate, pues llamémoslas así, que sean multidisciplinares. Sería lo ideal, que estuviéramos ahí, que hiciéramos la primera entrevista de una forma tranquila, en un lugar reservadísimo, con toda la intimidad posible, que se sintieran súper a gusto, súper acogidas las víctimas, que no fuera todo al galope, al trote-trote. Santander no es la medida de las cosas, porque en Santander, pues las instalaciones han mejorado bastante y no estamos en frontera sur. Estamos en frontera norte, que nos podemos encontrar con un caso, o 2, o 3, o 9, o 10 al año como muchísimo. Pero imaginaos frontera sur, con llegadas múltiples. Venga y venga a llegar. Ahí pues es muy difícil el control. Es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Muchas veces, pues se incoan expedientes de expulsión, se ingresan en CIES. Es muy difícil el control. A la víctima potencial de trata de seres humanos se le ha de reconocer unos derechos, independientemente de que con posterioridad no quede acreditada indebidamente esa condición. Tiene que haber como unos sensores que nos digan que tenemos que proteger a estas personas, aunque después no den estos perfiles. Manuel os habrá hablado de los indicadores generales, de los relativos a su entorno, de los indicadores conductuales no verbales, de los verbales que pueden aflorar durante la entrevista, y de los indicadores de la salud física de la víctima, en la salud mental, y los específicos relativos a víctimas con fines de explotación sexual, laboral, perdón. Por ejemplo, indicadores que yo me he encontrado en Santander. En la época en la que todo esto llovía sobre mojado, y dependiendo del contexto. Chicas que habían sido interceptadas en un club y llevadas al grupo operativo. Os hablo de 12, 15 años. Pero como os digo, yo ya soy bastante mayor. Y pues
lo normal en estas chicas es que no tengan ellas el pasaporte en su poder. Primer indicio. En aquella época no se hacía ni caso, están indocumentadas. Una de ellas tenía un ojo morado. Otro indicio. Error que se hizo. Se las pusieron a las 3 juntas, tomando las declaración más o menos y firmando las incoaciones de la orden de expulsión, o sea, del inicio del expediente sancionador, juntas a las 3. La que tenía el golpe y tenía el pasaporte en Badajoz, ni flores que iba a hablar, porque las otras se podían chivar en el club. Entonces, bueno, pues esto ahora pues ya no pasa. O sea que, por lo menos aquí, que es lo que tenemos cerca. En el sur yo ya no sé, porque oigo de todo, y en las reuniones que tenemos nacionales la verdad es que se mejora, pero a pasos muy lentos en muchísimas cosas. Muy lento, muy lento. Bueno, como esto, en tal caso volvemos más tarde, lo del generar seguridad y confianza, lugar adecuado de la víctima, cuidar la relación con la víctima, brindar información. Es muy importante la información jurídica. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Me van a hacer algo malo? ¿Voy a tener, me van a llevar a la cárcel? Darles y obtener información, evaluar los riesgos de seguridad, decidir conjuntamente con ella los pasos que se van a ir dando y recapitular lo hablado en la primera entrevista. Esto sería lo ideal, lo ideal, lo ideal. Y evaluar los riesgos. La evaluación de los riesgos es muy complicada, porque el origen del riesgo no solamente es el traficante de aquí, el explotador de aquí, sino que también nos encontramos con que puede ser la familia de allá. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Es bien complicado, ¿no?, a la hora de la valoración del riesgo. No hay tampoco, como en el caso de violencia de género, unos test. Si ella no habla, no cuenta, podemos suponer, pero bueno, en eso hay pues, la empatía, el poner las valoraciones y demás. Ahora vamos a empezar, que luego podremos volver siempre que queráis en todo lo de la identificación, porque es algo muy importante. Los mecanismos de protección, y dentro de estos mecanismos de protección está la prueba preconstituida. ¿Qué diréis? Bueno, pero ¿a quién no se le ocurrió antes? Pues se le ocurría antes, pero daba muchos problemas la prueba. E incluso sigue dando problemas. Los delitos contra el movimiento territorial de personas, que se llaman ahora así, que son el 318 bis y el 177 bis del Código Penal. El bis es porque se han puesto después, porque han sido añadidos. La colaboración con redes organizadas, la novedad de la reforma LOEX en su tiempo, que fue la víctima de trata de personas, 59 bis, y artículos 143 y siguientes del Real Decreto 577/2011. La ley es del 2000, la 4/2000, y una instrucción del año 2010 sobre concesión del periodo de reflexión, pero bueno, esto está a puntito de ya no aplicarse. Se regula en estos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que os los cito, en una noche de insomnio los podéis releer. Hay que diferenciar la prueba anticipada, que se realiza ante el órgano de enjuiciamiento, es decir, ante el órgano que va a sentenciar, a dictar sentencia, ante el órgano que les va a ver, que va a ver todas las pruebas, ante el juzgado de lo penal o bien la audiencia provincial. Y la prueba preconstituida se realiza en fase de instrucción, es decir, en el juzgado que investiga, tanto en tramitación de un procedimiento ordinario como de un procedimiento abreviado. Puede ser una cosita no tan grave como una cosita súper grave que sea objeto de procedimiento ordinario. No tan grave me refiero a años, que todo va por años. Menor de 5 años, mayor de 5 años. La regla general es que la prueba debe practicarse en el juicio oral. Esto es la regla general, ¿eh? Todo debe, en aplicación del principio de inmediación, que se llama, el juez tiene que ver con sus ojos
y o escuchar con sus oídos todo lo relevante a este asunto. Eso es el principio de inmediación, porque es una garantía. La excepción, cuando concurre la imposibilidad o sería dificultoso que el testigo de cargo comparezca ante el tribunal. Y vamos a ver qué es esta dificultad, porque a veces no es una dificultad solo física, sino también es una oportunidad de la prueba preconstituida en el delito de trata, porque a veces es oportuno que sea la prueba preconstituida. Realización de prueba preconstituida por el juez instructor de una causa abierta en persecución de un delito de trata de seres humanos. Esto tiene que ser la decisión habitual. Y vamos a argumentar por qué estos factores de decisión. Va a ser lo habitual, o debería ser lo habitual, cuando la víctima sufra amenazas persistentes. Imaginaos una chica que sea objeto de amenazas constantes, solamente pensar que tiene que declarar delante o en presencia o cerca, aunque haya un biombo, de los malos, ¿cómo va a estar? Por traumas psicológicos de la víctima de trata, si es menor de 14 años, sí o sí. Y si es persona con discapacidad, también. Y también si es un testigo extranjero en situación administrativa irregular. En este caso es para asegurar que esté aquí. En este caso, en esta sentencia del Supremo, aparte de estar en situación administrativa irregular, tenía un orden de expulsión vigente que se podía ejecutar en cualquier momento, con lo cual pues todo indicaba que igual no iba a presentarse. Es doctrina asentada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que en los delitos de trata la presión sobre los testigos víctima sometidos a la trata y explotación es muy intensa, por lo que el recurso a la prueba preconstituida debe ser habitual ante la muy probable incidencia de desaparición, huida del extranjero e incomparecencia al juicio oral, motivada ordinariamente por el temor a las eventuales consecuencias de una declaración contraria contra sus victimarios. ¿Esto qué nos quiere decir? Que aunque la víctima no continúe, esto se llama no continuar con la acusación, no presentarse en el juicio, con esta declaración ya puede ser condenado o pueden ser condenados. Esto también, es un logro. Los traumas psicológicos de la víctima de trata sufren trastorno por estrés postraumático u otros daños psicológicos que puedan agravarse de manera insoportable para quienes lo sufren, si son llevadas al proceso penal en condiciones tales que le obligan a enfrentarse cara a cara con los causantes de sus males. No cara a cara, puede haber un biombo, pero en fin, estar cerca o verse en un pasillo de refilón. Para ellas esto es, solo pensarlo se mueren. O se les exige revivir sus trágicas experiencias de manera reiterativa, imponiéndoles sucesivas declaraciones. Con esto también hay que tener cuidado, porque al sufrir estrés postraumático, y las que sois psicólogas lo sabéis, hoy me acuerdo de una cosa, mañana esa cosa ya deja de ser importante y pasa a ser importante otra, el cerebro juega muy malas pasadas y el relato a veces es una locura, y construir un relato coherente cuesta mucho tiempo y las podemos agotar en el camino. Así que hay la delicadeza y sobre todo que las declaraciones esté siempre presente un psicólogo experto en estrés postraumático y en este tipo de situaciones es vital, y que los cuerpos y fuerzas y los abogados que estemos en presencia también tengamos una cierta formación, empatía y delicadeza es también vital, porque son personas muy rotas. Tenemos que evitar la revictimización, ahí se me ha olvidado la C. Es prioritario evitar que las víctimas de trata sufran nuevas experiencias traumáticas y tengan sufrimientos añadidos. Esto humanamente es que es así. Es una obligación que debe ser asumida por todos los operadores jurídicos y policiales implicados en la acción contra la trata de seres humanos. Esta directiva que yo os decía que era muy importante, la directiva 2011/36, nos dice en el considerando 20 que debe evitarse la repetición innecesaria de interrogatorios durante la investigación, la instrucción y el juicio, mediante, por ejemplo, y si procede, la grabación en vídeo de dichos interrogatorios en cuanto sea posible en el marco del procedimiento. O sea que todos los interrogatorios, a poder ser, se tienen que grabar, porque
Así nos evitamos el que volver a tener que preguntar sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo. Y el artículo 12.4 dice que los Estados miembros velarán porque las víctimas de la trata reciban un trato especial destinado a prevenir la victimización secundaria. Eso es, que volvamos otra vez a someterla a sufrimientos, a situaciones desgastantes. Y volvemos a repetir lo de repetir interrogatorios, el contacto visual entre víctimas y demandados, el testificar en audiencia pública y preguntar sobre la vida privada de la víctima cuando no sea absolutamente necesario. Esto de la vida privada es muy utilizado por las defensas y ahí el corte tiene que ser del juez o del policía que esté encargado de la declaración, porque siempre es machacar a la mujer. No falla, es que se repite constantemente, vamos. ¿Pero usted no ejercía ya en su país? Garantizar el principio de contradicción. Todo tiene, vale que grabemos, vale que se produzca en el juicio oral, pero con garantías, porque no podemos arriesgarnos a que nos declaren nulo el juicio. Eso sería un fracaso. Y para ellas, para las víctimas, es muy frustrante, porque ellas necesitan cerrar el círculo con el juicio, resarcirse con una sentencia favorable y que les reconozca su categoría de víctima. Artículo 449 bis veis, todos los bis son porque se han introducido, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es un derecho del acusado, no una obligación. ¿Qué significa esto? Que a veces para dilatar, para torearnos, ¿verdad, Manuel? No se presenta a las declaraciones. No se presenta ni a la declaración policial, ni a la declaración judicial, en fase de investigación. Pero ¿qué pasa? Que si están debidamente citados, no pasa nada. Que vaya, si está el abogado, tampoco pasa nada. Pero si el abogado está citado legalmente y con todas las garantías, y el investigado o imputado también, pues entonces si no están, lo que se hace es se designa un abogado de oficio y se realiza la declaración de la víctima. Y también se puede realizar por razones de urgencia. Es decir, la chica pues ha contado una serie de datos importantes para la investigación y necesitamos que lo declare para continuar el juez pidiendo pruebas y que pueda trabajar la policía judicial, la policía de investigación, que también la policía de extranjería es policía judicial. ¿De acuerdo? Entonces se hace esto, se llama al colegio de abogados y dice, mándenme un abogado de oficio que esté de guardia para esto, tacata, pum, pum, y entonces mandan un abogado de guardia, que es un abogado del turno general, del turno de defensa. No necesita ser un abogado especialista porque va a defender al presunto malo, ¿vale? No tiene que ser especialista en tráfico de personas. Supuestos que no se puede practicar prueba preconstituida. La no presencia del investigado y abogado por causa ajena a su voluntad. Cuando se realizó la prueba preconstituida aún no era investigado o imputado, que eso puede ocurrir. Y cuando el sumario es declarado secreto. Aquí la falta de contradicción en estos tres supuestos no es imputable al juez, entonces se puede reproducir en el plenario la declaración siendo válida. Esto es importante, porque a veces nos sentimos súper impotentes en el procedimiento por todo esto. La valoración del testimonio de la víctima. La declaración de la víctima es prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, aunque fuese la única prueba disponible. Esto también es muy importante, porque las declaraciones de estas mujeres no han sido tan valoradas allá atrás. Eran muy endebles sus declaraciones. No vamos a meter a estos chicos o estas personas en problemas. ¿Por qué? Pues porque también perjuzgábamos a la chica. Era extranjera, se dedicaba pues a una actividad, pues muy excluyente. Pues bueno. La credibilidad de la declaración del menor de edad. El juicio de credibilidad subjetiva de la víctima de trata de menor se realiza en el momento en que se realiza la declaración, no cuando fue objeto de la captación. Es decir,
cuando capturamos o cuando se detecta a un menor, pues puede ser menor de edad, y luego cuando declara puede ser mayor de edad, y también cuando es menor puede no declarar, estar con un miedo horrible, decir cosas muy incoherentes. Entonces no se va a tener en cuenta esa declaración tan in extremis, sino que se tendrá en cuenta una ya más sopesada. Eso también tenéis que tener en cuenta, que a veces las declaraciones nada más llegar, sin poder colocar el discurso, no son muy convenientes. Declaración y mecanismos de tutela. No pueden ser valorados como móviles espurios los mecanismos de tutela especial de las víctimas previstos en el derecho internacional o en el derecho nacional. Es decir, el 59 bis de la Ley Orgánica de Extranjería significa que todas aquellas personas víctimas que colaboren, que denuncien, que tengan un periodo de reflexión y decidan denunciar a los malos, van a tener un permiso de residencia, una autorización de residencia que les permitirá trabajar provisional, que luego se puede transformar en una residencia de 5 años, cuando así lo decida la Secretaría de Estado de Interior. Esto va a cambiar, luego ya veremos que todo esto se va a matizar, digamos, a otra situación que no sabemos muy bien cómo se va a gestionar, pero que va a cambiar. Entonces, en estos casos, que siempre las defensas van a decir que denuncian para tener una autorización de residencia, siempre deben ir acompañadas de elementos objetivos de corroboración. Es decir, no solamente tu declaración, sino bueno, pues que fue encontrada en un club, que tenía pues problemas físicos, que temblaba, que no sé cuántos. Entonces va a haber testigos que serán posiblemente agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los que corroboren, los peritos, los psicólogos, pues que efectivamente es una mujer que ha sido víctima de trata. La valoración de la coherencia interna del relato de la testigo de trata necesariamente se debe tener en cuenta que al haber padecido tales situaciones de sufrimiento es normal que tengan lagunas y que sean incompletas. Esto va de suyo. Y por eso es muy importante la figura del informe psicológico aquí, del perito. La coherencia externa, hay que aceptar que surjan contradicciones entre los testimonios de las víctimas entre sí debido a las circunstancias concurrentes en cada una de ellas. Aunque sean chicas del mismo club, no todas tienen la misma experiencia. Hay algo que se llama máximas de experiencia, que son criterios a tomar en consideración a la hora de analizar la coherencia de un relato en el que encajan en lo que es la mecánica delictiva propia de la trata de seres humanos. Eso lo saben muy bien cuando testifican los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque son prototipos delictuales. Entonces, al ser prototipos, ellos declaran entonces se ve muy bien en toda la instrucción, cómo ellos hacen los informes y luego en su declaración. La corroboración de datos externos puede ser muy variada y el contenido también súper variado. Por tanto, las defensas y las acusaciones particulares, y el Ministerio Fiscal, ahí tenemos que colaborar mano a mano también con los cuerpos y fuerzas, pues para hacer toda esta corroboración de datos externos. Aun cuando se pueda cuestionar la fuerza probatoria individual de alguno de estos elementos, el conjunto es absolutamente irrebatible. Es decir, hay que tener siempre una visión de conjunto del hecho delictivo. Esto es importante también en cuanto a la acumulación de declaraciones, porque es aceptable que para limitar su revictimización se acumulen progresivamente datos en declaraciones sucesivas, lo que no afecta al parámetro de la persistencia incriminatoria. Y esto viene en la Guía de Criterios de Actuación Judicial en Delitos de Trata de Seres Humanos del Consejo General del Poder Judicial. Yo tengo una serie de documentos ahí que se los voy a pasar a Lidia, porque son importantes que los ojéis si tenéis la necesidad de saber cómo se hacen todas estas cosas. Porque, claro, yo os estoy exponiendo cuando la víctima es sometida ya a una investigación, cuando la toman declaración, entonces ahí genera siempre muchísimas inseguridades. La pueden tomar distintas declaraciones y se hace un conjunto de todas ellas. En unas
pues igual está más despistada, en la otra más atinada, en una temblará, en otra llorará. Las que hemos estado en estas historias y en temas de violaciones sabemos que esto puede ser largo y que igual debe ser largo, que no debe ser corto, porque su relato, su verdad, sale con el tiempo y no con presión, fundamentalmente. Ahora vamos a ver los delitos de tráfico de personas de mayores de edad. Hay distintas fases del delito de trata. Está la fase de captación, la fase de traslado y la fase de explotación. La fase de captación es cuando atraemos a una persona para controlar su voluntad con fines de explotarla, lo que equivale al reclutamiento de la víctima. Entonces, cuando nos reclutan. La historia esta divina de que me vieron por la calle y me mandaron a una agencia de modelos, que lo cuentan a veces muchas chicas, chicos y demás. El otro día escuché una entrevista muy divertida de un tal William Levy, que es ahora el actor así de Café con aroma de mujer, un sex symbol cubano, que le pasó, pero no le traficaron a este. Empezó a ganar, en un día lo que ganaba en un mes en la construcción. Estos sueños americanos normalmente no ocurren, y si somos mujeres, menos. Entonces, la atracción de una persona para controlar su voluntad con fines de explotación es reclutamiento de la víctima, y los medios habituales son el engaño. Nena, tú vales mucho, qué guapa eres, que no sé qué, yo te consigo. Abuso de una situación de superioridad, situación de necesidad o vulnerabilidad. Vamos a ver esto del engaño. El tratante, los colaboradores, los intermediarios se acercan de forma directa o indirecta a la víctima para lograr su enganche o que acepte la propuesta. ¿En qué consiste este engaño? En ofertas de trabajo legítimo. Bueno, camareras de hotel, camareras de restaurantes de lujo. A ver, yo he conocido a una chica que la trajeron de Brasil y ella trabajaba en un banco, era cajera de un banco, tenía un trabajo estupendo en Brasil, pero la prometieron el oro y el moro, y como su novio estaba aquí viviendo en Madrid, ella pensó que, bueno, pues que era la solución, acercarse para España y para ver al novio, y cuando se quiso enterar ya estaba en Unquera. Y el novio, pues ni de enterarse de lo que pasaba. Entonces, pueden ser servicio doméstico, trabajar en fábricas, comercios, o incluso como modelos, como de eso os decía. Lo de, yo te voy a hacer un book. ¿Cómo se llama esto? Un book se llama. Hay también los supuestos de seducción del loverboy, el novio, el chico. La víctima cree que tiene una relación sentimental con el traficante y como le quiere mucho y le pide esto, porque si no haces lo que yo quiero, no me quieres, pues entonces se somete. Y en general, en ofrecer a personas desvalidas unas mejores condiciones de vida. Es irrelevante que la víctima viniera a España a prostituirse cuando las condiciones de su ejercicio fueran diferentes a las convenidas. Aquí os voy a poner el ejemplo de una chica del este que la trajeron con idea de que venía a un club de lujo y a tener clientes súper importantes, a trabajar en un club de carretera cerca de Reynosa. Estaba de un genio que no os podéis ni imaginar. Aquella, un genio horroroso, un genio del este, claro. Y porque, claro, ya no había venido a esto, que ella no había venido para estar con albañiles, que a ella le habían prometido lo otro. Y, pues esta chica fue traficada también. ¿Que fue engañada? Pues sí. Que la captación engañosa sea presencial o por vía telemática es indiferente, puede ser por internet, redes sociales, o sea, aquí no, el face to face no es relevante. Más cosas. Normalmente el engaño es utilizado para mantener a la víctima bajo control durante la fase de traslado e inicialmente en los lugares de explotación, aunque pronto se sustituye o se combina con la coacción. La chica brasileña que trabajaba en un banco que acabó en Unquera, todo fue muy divertido, muy no sé cuántos, hasta que llegó a Unquera, al club donde la encerraron. Claro. Lo que pasa es que esta tenía un genio también que les dio por el pelo. ¿En qué consiste la coacción? Implica fuerza, violencia o intimidación para que las víctimas acepten las condiciones impuestas. Amenaza de ejercer un daño directo y personal a la víctima, a la de afectar a sus familiares o allegados que se quedan en el país de origen, es una de las más frecuentes. O incluso
cuando vienen con familia o la familia está allí, nos pasó un caso hace muchos años de una chica también del este que raptaron, o sea, secuestraron a una niña de 8 o 9 años, su hija. La tenían en Alicante y ella estaba aquí ejerciendo. La rescató la Guardia Civil, a la niña. Los documentos de identidad y de viaje también, los pasaportes y demás, son retenidos cuando no son falsificados. Imaginaos lo grave que es la falsificación de estos documentos, y por ahí está Manuel. Una vez que se detecta que son falsos por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se quedan sin nombre, apellidos y sin identidad. Se cosifican aún más. O sea, que malo es que retengan los buenos, pero aún es mucho peor que les traigan con documentos falsos, porque entonces el periplo es infernal para ellos, porque se cosifican aún más, dejan de ser ellos, no tienen identidad. Entonces, si queremos regularizar a estas personas en un futuro medio largo, pues hay que empezar por hacer una cédula de inscripción, bueno, un proceso súper largo. No es que sea imposible, pero sí que es largo, pero aún les cosifican más. Ahí tenéis sentencias que, bueno, pues que apoyan todo esto, donde se ha visto situaciones parecidas. El abuso de superioridad, se aprovecha la situación de inferioridad que se da en el sujeto pasivo, que es la víctima. Se aprovecha la situación en el sentido de jerarquía. Puede ser jerarquía docente, laboral, dependencia económica, convivencia doméstica, parentesco, amistad o vecindad. Está excluida la minoría de edad o incapacidad de la víctima, ya que son causas de agravación de la pena. Esto es otro tema, porque se agrava la pena cuando son estos casos. Contexto de situación de necesidad o de vulnerabilidad. Ahí tenemos un contexto de desarraigo y de desamparo en territorio extranjero. Hay unas presiones sufridas en ella misma y en su familia para doblegar su voluntad. En el caso de las nigerianas es muy habitual la presión sobre ellas por el vudú, y también para la familia. Y se lo creen, pero como no sé cómo deciros, es terrible, es una fuerza superior. Tienen situación de desigualdad, necesidad objetiva o fragilidad personal. Aquí el desarraigo, el desarraigo de estas chicas es muy importante para ellos, y lo veremos en el traslado, porque les quitamos todo, les quitamos sus referencias. En la fase de traslado se mueve una persona de un lugar a otro, utilizando incluso a pie, vamos, que no hace falta que sea en coche o en avión. Puede realizarse dentro del país y también puede implicar un cruce de fronteras. La técnica del desarraigo, como os decía, es muy importante. Es un cambio que se realiza de comunidad, de país, y es esencial para que tenga éxito la actividad delictiva de la trata, porque se quedan sin redes, se quedan sin nadie al que acudir. La víctima es separada del lugar o medio donde se ha criado o habita, y se cortan los vínculos afectivos que tiene con ellos mediante el uso de la fuerza, la coacción y el engaño. Evitan el contacto con la familia, telefónico, con las redes sociales que puedan tener, con amistades, con vecinos, con personas que tengan aquí de su misma comunidad. Las intentan aislar para tenerlas controladas y explotarlas. Esto recuerda muchísimo a la violencia de género normal, digamos a la básica. Esta ya es la plus, pero la básica es igual, es idéntico. La básica, que no quiere decir que sea pequeña ni no importante, ¿eh? Pero bueno, esto es ya... ¿Cómo se materializa el desarraigo, con el traslado de la víctima al lugar de explotación, al destino final? Y esto se supera porque a las chicas las suelen cada 21 días cambiar de club o de ciudad, para tenerlas todavía más desarraigadas. Las van cediendo, vendiendo, trasladando, dependiendo si tienes más de un club, o las van revendiendo. ¿Es así? Cada 21 días. Es despojada con mucha frecuencia de sus documentos de identidad, como os dije antes, y de viaje, así como de otras pertenencias que la relacionen con su identidad y con los lazos familiares y afectivos. El tema de la cosificación y el dejarlas
sin identidad es algo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. La fase de explotación, aquí es la obtención de beneficios financieros, comerciales o de otro tipo a través de la participación forzada de otra persona en actos de prostitución, incluidos los actos de pornografía o producción de materiales pornográficos. Aquí hay muchísima variedad ahora con esto de las redes sociales, muchísima variedad. El protocolo de Palermo se refiere como finalidad de la trata a la explotación de la prostitución ajena en todas sus formas, trabajos o servicios forzados, a la esclavitud, a las prácticas análogas a la esclavitud, a la servidumbre, a la extracción de órganos y también al matrimonio forzado. El delito de tráfico de personas en mayores de edad es un delito doloso, es decir, que yo quiero hacer el mal, para entendernos. El delito culposo es cuando pasa y yo no lo quería. De consumación anticipada, al ser un delito de propósito o de tendencia, es decir, que sin necesidad de explotar a una chica ya cometo el delito. Nada más que tengo que tener la intención de hacerlo. No, aunque la chica no haya sido prostituida, en el caso de la chica de Unquera no fue prostituida, pero tenemos el delito. Ella no se dejó. Vamos, no se dejó. También la coyuntura, tuvo suerte, se pudo escapar, en fin. Pero por una ventana, bueno, en fin, tuvo su periplo. Lo de no se dejó, bueno, no se dejó, puso resistencia y todo esto, tenía mucho carácter, pero el no se dejó es injusto porque el no dejarse implica ni mejor ni peor. Las coyunturas son las coyunturas y las situaciones son las situaciones. Pero tuvo suerte en ese sentido, Se escapó, dio con gente buena que la asesoró, la acogió y demás. ¿Cuándo se consuma? Con la realización de cualesquiera de las conductas alternativas siguientes. Aquí es muy bueno mirar la circular 5/2011 de Fiscalía General del Estado. Captar, transportar, trasladar, acoger, recibir, alojar, intercambiar o transferir el control de las personas. Intercambiar o transferir. Pasan de mano a mano. La traen y te la doy. ¿Cuándo se consuma? Cuando en su realización se hayan utilizado cualquiera de los siguientes medios: violencia, intimidación, engaño, abuso de una situación de superioridad, de necesidad, de vulnerabilidad de la víctima o entrega-recepción de pagos o beneficios. ¿Cuándo se consuma? Con la finalidad, de explotación de la víctima, el delito de propósito de tendencia, en cualquiera de estas modalidades: imposición de trabajos o servicios forzados, esclavitud, explotación sexual, incluida la pornografía, explotación para realizar actividades delictivas, a la extracción de órganos corporales, celebración de matrimonios forzosos. ¿Quién lo diría, no? El delito se produce aunque no concurran los medios comisivos previstos en el artículo 1 del artículo 177 bis del Código Penal cuando estamos ante menores de edad. Si no se da todo lo que hemos visto para mayores de edad, por el mero hecho de ser menor de edad, ya tenemos el delito. Esto nos lo cuenta el artículo 177 bis del Código Penal. Y nos aplicamos el protocolo de Palermo, la Convención de Varsovia y la famosa directiva que os decía yo que era tan importante, la 211/36. Es irrelevante el consentimiento de la víctima o de los padres. Tela marinera lo de los padres. Cambio de estado civil por contraer matrimonio. Los menores se pueden casar. Los mayores de 14 años se pueden casar. Dependiendo de la legislación, pero en España se pueden casar. Y en otros países ni contaros. ¿Qué pasa cuando hay una pluralidad de víctimas? Antiguamente no había una pluralidad de delitos, ahora sí. En el Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Supremo, para unificación de criterios, de 31 de mayo del 2016, decidieron que esto era así. Que a tantas víctimas, tantos delitos. No por el hecho de encontrar a 3 chicas que habían sido traficadas y a que habían venido juntas en el mismo avión, en el mismo todo, por la misma persona, solamente era un delito. Hay tantos delitos como tantas víctimas. Y todo se va a sentenciar de acuerdo con el concurso real de delitos, que ahora vamos a ver qué es. ¿Qué es un concurso real de delitos?
Entre el delito de trata de seres humanos y el delito de ayuda a la entrada, circulación y permanencia ilegal de ciudadanos extranjeros del artículo 318 bis del Código Penal. Esto es el concurso real. ¿Qué supone el concurso real? Los delitos se penan por separado. ¿Por qué? Yo paso a la chica por la frontera, la traigo y la vamos a explotar sexualmente. Los delitos se penan por separado porque para la comisión del delito de trata no es necesaria la previa infracción de los controles de inmigración. Y los bienes jurídicos tutelados son diferentes. El control de flujos, digamos que se ampara con el artículo 318 bis del Código Penal y la defensa del bien personalísimo de la dignidad con el artículo 177 bis del Código Penal. Vamos a tener tantas condenas por un delito del 318 y por otro del 177, porque no se van a hacer los juegos estos, como veremos ahora, del concurso medial. El concurso medial de delitos no se va a hacer con el 318 bis ni con el 177 bis, se va a hacer con el 187 del Código Penal. ¿Por qué? Porque el delito de trata es primero y el delito de prostitución es segundo. Es decir, que necesita al delito de prostitución como medio el delito de explotación. ¿De acuerdo? Y la trata es el delito medio anterior y la prostitución el delito final. Entonces, la pena que se va a imponer, según el artículo 77.3, es la pena superior a la que habría correspondido en el caso concreto por la infracción más grave. Es decir, se va a elegir el delito que más pena tenga en su máxima expresión. Y como límite, se va a tener la suma de los dos delitos. La suma de los dos delitos. No podrá exceder de las sumas concretas del delito de trata y del delito de prostitución, pero se va a hacer se le va a poner la máxima del delito que más condena tenga. Dentro de estos límites, el juez va a decidir, según los criterios del 66 del Código Penal. Vamos a ver la responsabilidad civil por delitos de explotación sexual. Aquí hay un daño moral serio. ¿Cómo se va a resarcir? El ejercicio bajo presión de la prostitución en determinadas condiciones, habiendo atraído antes a las afectadas mediante falsas promesas o lucrándose de su dedicación a esa actividad en términos de explotación, arrastra padecimientos psíquicos que han de ser compensados. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. Habrá que apreciar el grado de detrimento de calidad de vida que ha sufrido la víctima a la hora de determinar su cuantía. Hay una dificultad de justificar el montante indemnizatorio en supuestos de daño moral. No se encuentra sometido a normas preestablecidas de valoración. Hay una amplia libertad determinativa a los tribunales de la instancia. ¿Qué significa esto? Que va a tener mucha importancia los informes psicológicos. Muchísimo, a la hora de determinar el daño moral. Hay que identificar la gravedad de la fuente del daño, su entidad real o potencial, la relevancia social y repulsa social de los hechos que lo generan, y muy en especial la afectación de la víctima a partir de la identificación de sus circunstancias personales. Tened en cuenta que estas chicas, muchas de ellas esto lo viven como una gran vergüenza y muchas se plantean cómo voy a volver a mi casa después de esto. Porque claro, son frustraciones totales. Ellas pensaban que venían a algo mejor y que, bueno, pues que venían a caballo ganador. Tened en cuenta que todo esto es pues hundirse en la miseria para ellas. Entonces, hay que valorar todo esto. El artículo 17 de la Directiva 2011-36, relativa a la prevención de derechos... a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las personas, y el artículo 6 del protocolo tenemos que tenerle en cuenta en cuanto a esta valoración, porque ahí nos establece unos criterios de todo lo que podemos tener en cuenta. ¿De acuerdo? Y son las 7:05. Os digo los derechos de las víctimas y nos ponemos a charlar. ¿De acuerdo? Primero, derecho a tener un periodo de reflexión y restablecimiento de 90 días. Luego veremos que esto va a ser, yo creo que modificado a mejor, entre comillas, porque no sabemos muy bien cómo se va a gestionar. Creo que va a ser a mejor.
Derecho a que sean cubiertas sus necesidades inmediatas de salud y bienestar. Esto es muy importante. Derecho a que se le proteja su vida y a que se valore el riesgo. Y aquí estamos con el protocolo de valoración del nivel de riesgo de la mujer víctima de violencia de género. Que se la someta a protección de testigos, pero mejor que la protección de testigos que tenemos de la ley del 96. Derecho a la asistencia jurídica gratuita de un letrado independiente. Que se le ponga un abogado del turno de oficio. Eso es asistencia jurídica gratuita de un letrado independiente desde el momento de la detección. No os lo vais a creer, pero a fecha de hoy no está en el baremo de Cantabria, del baremo que tenemos los abogados, que es un real decreto, el que se está preparando uno, estamos negociando, entre comillas. A fecha de hoy, en el baremo de indemnización por el ejercicio del turno de oficio, no está contemplado este trabajo. Con lo cual no podemos actuar. En violencia de género sí, y hay un turno especial de violencia de género con dos letrados al día. En el tema de trata, no. El tema de trata tiene el problema de que aquí en Cantabria, porque somos poquitos y porque sean pocos casos, tenemos que formar a un grupito de personas, a los que quieran formar parte o quieran formar parte y puedan formar parte por muchas consideraciones, porque no todo el mundo vale para estar en ambientes de estos, con estas exigencias, y quieran estudiar y quieran formarse y demás. Tenemos que formar a un grupo de superprofesionales para operar. Imaginaos en Valdecilla que tienen un equipo para operar 1, 2, 9 corazones al año. Y que, bueno, pues que tengan, y aunque les tengamos, tienen... Si no los tenemos, a ver cómo hacemos las personaciones, toda la vuelta, la acusación particular, no sé cuántos tenemos que tirar, pues que si por el turno de extranjería, que por el turno de violencia de género, meter ahí compañeros con calzador, y volvemos a lo mismo. Estos son trabajos que tienen que tener que tienen que estar institucionalizados, que tienen que tener sus medios, y no se puede tirar de voluntarismo. Eso es vital, porque pues hay asociaciones que posiblemente tengan sus abogados o vengan con sus abogados, pero todas se van a personar con todos los casos que podamos tener, no lo sé. Pero bueno, nosotros reivindicamos esto, y desde el Colegio de Abogados reivindicamos la asistencia jurídica gratuita con letrado independiente. Derecho a quedar eximido de responsabilidad administrativa y a facilitarle a su elección el retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia temporal y trabajo. Mientras se resuelve todo esto, tendrán la autorización provisional de residencia y trabajo. Acreditación administrativa de la condición... perdonad. Esto que os decía yo antes, a ver si consigo. Este derecho a quedar eximido de responsabilidad administrativa y a facilitarle a su elección el retorno asistido, esta autorización provisional de residencia y trabajo, está todo esto condicionado a su colaboración, al periodo de reflexión y demás. Pero tenemos ahora, desde el mes de julio, una resolución de 7 de julio de la Secretaría de Estado de Igualdad que establece la acreditación administrativa de la condición de víctima de trata de seres humanos y explotación sexual. Hay unos anexos 1 y 2, habla de unas entidades que van a dedicarse a hacer estos informes y a hacer estas acreditaciones. Primero hay un informe y luego hay una acreditación. No sabemos quién lo va a hacer. Intuimos que va a ser Medicus Mundi, no sabemos muy bien. Médicos del Mundo, posiblemente, que es la ONG que ha sido, digamos que ha concurrido a, no sé si a un concurso de este tipo a nivel nacional, hay una resolución que te podías presentar a este tipo de subvenciones y demás. Y aquí tenemos a Médicos del Mundo, hay otros sitios que están adoratrices y demás. Y bueno, a ver. Bueno, y aquí hay una valoración de los mecanismos de protección que tenemos, y uno de los temas a reivindicar es que
que se exima de responsabilidad penal en todos los sentidos a las víctimas de tráfico, de trata de personas, de seres humanos para la explotación sexual, y también se les exima administrativamente, que no se les incoe órdenes de expulsión que queden suspendidas y que luego no se reanuden, que realmente, y que el tema penal, porque se les exime de la responsabilidad penal de aquellos delitos que pudieran cometer en la fase de explotación sexual. Pero ¿y antes? Y antes no se les va a contemplar todos los delitos que han podido tener. Y también, bueno, pues puede haber infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana que puedan cometer, que también tendrán que ser eximidas. Entonces, todo esto yo creo que sí que es algo que hay que reivindicar. Vamos a ver. Y también hay que reivindicar el tema de la protección de testigos. Es fundamental que abarque a los psicólogos, a los intérpretes, a los trabajadores sociales, a los abogados, a los policías que puedan estar trabajando en la investigación o en todo el proceso desde que son detectadas. Aquí os pongo lo de la modificación de la cláusula de sanción penal del artículo 177 bis 1. Y nada, y gracias por y perdón por este abordaje jurídico, porque como veis el derecho es muy intenso. Es muy intenso, pero bueno, es lo que tenemos y son los instrumentos que hay y que estamos encantados de que existan, porque no os dais cuenta, pero antes era todo muchísimo más confuso a la hora de aplicar. Y para los operadores jurídicos, para nosotros como abogados y sobre todo para los jueces y los fiscales y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, era mucho más complicado trabajar también. Entonces, bueno, que hay cosas que perfilar, como por ejemplo la exención administrativa penal de las víctimas, pues sí. Que hay que mejorar la ley de protección de testigos para todos y también para ellas, que es del 96 y no se ha modificado, pues también. Y una de las cosas que no os he dicho en todo esto es que desde el año 2013 para acá hay una apertura y también una línea de trabajo de defensa de las víctimas de trata, es la solicitud de asilo. Asilo no en el sentido de la convención como persecución política, pero sí de ese asilo que se ha ampliado como situación de vulnerabilidad y objeto de protección por parte de la normativa de asilo y protección internacional. A veces no se les concede lo que es el asilo, pero sí se les concede la protección subsidiaria, que es muy parecida al asilo y significa que no pueden regresar a su país con garantías de que su vida no corra peligro, que es yo creo que es el prototipo de las situaciones casi del 95 o si me apuráis del 98 o 99% en los casos que podemos trabajar. ¿De acuerdo? Y nada, vamos a preguntar ahora. Ahora hablamos. ¿Alguna pregunta? Ana, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, por tu dilatada experiencia, sí, en los casos que hemos trabajado a veces en común, veo una gran dificultad de conseguir sentencias condenatorias desde el punto de vista judicial. ¿A qué achacas tú que realmente cueste tanto que lleguemos a condenas donde muchas veces probar determinadas cosas es muy complicado, pero sí tenemos la declaración de la víctima, sí tenemos declaración de varias víctimas, tenemos varios indicios donde se le ha comprado el billete, donde se le ha alojado, donde hay unos libros de contabilidad en los clubes o en los pisos, donde se ve claramente que todo el dinero se lo queda una de las dos partes, pero sin embargo todo esto parece que se diluye en sede judicial. ¿Por qué crees tú que hay tanta dificultad para llegar a la condena? Y la segunda parte, el tema de la colaboración de la víctima, si conseguir el permiso de residencia está claro, pero tenemos la otra vía, tenemos la de la Secretaría de Estado de Inmigración de acuerdo a su situación personal. Sí. Me consta que vosotros habéis intentado llegar al fondo del asunto en ese tipo de concesión de permisos de residencia,
cuando no hay colaboración, porque parece que se está descubriendo la no colaboración ahora, pero ya llevamos mucho tiempo. No hacía falta la colaboración para conseguir un permiso de residencia en la Secretaría de Estado de Inmigración. Pero ¿por qué habéis encontrado tantas dificultades para conseguirlo? Es que, a ver, Manuel, es una frustración, si yo os entiendo, es una frustración terrible el tema de las sentencias que son o blanditas o no inculpatorias, y es que yo lo sé. También te digo que realmente yo no sé dónde cojea mucho el tema de que si la víctima, la declaración no es fuerte o no vienen al juicio o realmente no hay acusación particular formal, porque eso también es importante, la acusación particular. Realmente no lo sé. Aquí, en otros lugares sí que se está dando. Es muy importante la acogida y la protección de las víctimas, que no estén solas, y el periodo de restablecimiento que dura años, no días, años, no 3 meses ni 90 días, no, años. Y es muy importante en aquellos casos que la víctima ha estado apoyada, que ha estado en un entorno que se ha sentido segura y que ha visto futuro y que se ha encontrado, tiene un camino de encontrarse a sí misma. En estos casos sí que suele haber más condenas que no en aquellos casos en los que todo se diluye porque no quieren problemas, no se sienten seguras, y es muy difícil la labor de la acusación particular también ahí. Te digo, chicas, que el asunto es aquí, que se ve aquí y que están en Valencia o en Castellón o solas o en un entorno sí de familia o no familia, pero no con el apoyo ni el seguimiento adecuado. Entonces, yo no sé si será por todo eso o porque también la normativa no era tan clara como para hacer unas sentencias fuertes, ¿comprendes? Hemos mejorado mucho, también te digo, que yo he presenciado juicios en la Audiencia Provincial de conformidades de 5 años y no se hacía... A ver, que es que ahora estos delitos se cumplen sí o sí, íntegramente, además. Pero antiguamente, y hablo, os ponemos este margen de 12 años, pero salían con conformidades y con suerte se les expulsaba, administrativamente, no judicialmente, ojo, Ahora todo esto está mucho más controlado y se les expulsa, si regresan, pues ahí se trabaja muy bien con las otras policías, tenéis unas bases de datos estupendas y con estos controles de los pasaportes biométricos y demás, pues suele darse la alerta, ¿no? También es verdad que, como antes hablábamos, la corrupción todo lo puede y pueden conseguir documentación que les pasen por carretera, por sitios incontrolados y demás. Pero todo se dificulta. Si aquí la idea no es ser perfecto, sino poner dificultades al malo. Pero sí que es... Y lo de la Secretaría de Estado y lo de por razones personales, verás, Manuel, es que ya estamos muy mayores. Hemos vivido tantas dilaciones en cuanto a conceder las autorizaciones de residencia a estas mujeres, cuando eran por colaboración con la justicia, cuando tal, cuando cual. Entonces, estas tarjetas o autorizaciones tardan muchísimo en la Secretaría de Estado de Migraciones. Tardan demasiado. Este miércoles tendremos aquí al director general de Migraciones y le preguntaremos de esto y demás cosas, porque yo sí que le dije que por qué no habían metido el 59 bis, igual que y el 31 bis, porque no tenía un desarrollo en condiciones. Y bueno, pues que todo no se podía a la vez y demás, y que ya se hará. Bueno, vamos a ver el ya se hará. Porque claro, esto que os contaba antes de la resolución del 7 de julio nos va a dar problemas a los operadores jurídicos de todos los días, pero a ver cómo se va a desarrollar todo esto, porque indica que con la autorización administrativa, igual que en violencia de género, ya voy a tener la residencia. O no se sabe, o cómo lo vamos a gestionar. Ahí está. Pero vamos, yo abogo por probar a realmente desde la funcionar en equipo y tener,
pues que estas víctimas estén arropadas y que se pueda trabajar desde la detección. Aquí en Cantabria, quitando que alguna ONG haya asumido la defensa, yo solamente conozco últimamente una chica que, bueno, pues que se le puso un abogado de oficio de violencia de género, no experto en todo esto, y ella estaba fuera de aquí, y yo no sé hasta qué punto ese caso ha ido bien o no, porque no hablé con María Ángeles del tema, no he hablado porque como se fue y demás, en la última reunión no hablamos del tema, estaba ahí en stand-by. Pero bueno, que es muy frustrante, porque vosotros os lo curráis, trabajáis mucho el tema y después pues se van de rositas. Y eso es muy frustrante, claro, si yo estoy contigo. Pero no sé, la razón, realmente, yo te digo, ¿por qué puede ser? ¿Que los jueces no son valientes a la hora de las decisiones? Hombre, si tienen las pruebas, a nadie le gustan ese tipo de delitos. Ya, yo creo que ya pasó esa etapa de la displicencia, yo creo, creo, no sé. Realmente. ¿Alguna otra pregunta? Os he aburrido en extremo. Ha sido todo aburridísimo. Hola, Ana. Hola, Pues, Silvia. Esta señora tenía que estar aquí. Sí. No, a ver, por arrojar un poco de esperanza ahí, bueno, se ha aprobado un plan, sabemos que se ha aprobado un plan por el Ministerio, tiene nombre propio, se llama Plan Camino, y habla de inserción sociolaboral, de víctimas de trata, mujeres en explotación y mujeres en contextos de prostitución, porque todo ha de ir en un pack, todo junto, ¿no? Vale, se habla de esa inserción sociolaboral, lo que tiene que ir obligatoriamente unido a una regularización administrativa. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se desarrollan un poquito los acontecimientos y cómo lo dan forma. Tiene que haber mucha coordinación entre todos ellos y a ver cómo lo hacen. Pero desde luego el plan está ahí aprobado y se supone que tienen que ir dando pasos, a ver cómo lo van haciendo, pero eso cambiaría bastante el panorama, ¿no? Sí. Sobre todo yo creo que lo que tenemos que estar es como muy receptivos a todas las piedras del camino. Por ejemplo, el tema de los pasaportes, que bueno, pues que llegan con pasaportes falsificados o se los quitan y demás. El tener que hacer la tramitación ante determinados consulados que sabemos todos que son súper corruptos, implica riesgo para estas mujeres porque ya hay que dar unas direcciones. Bueno, una de las cosas que no os he contado es lo de los testigos ocultos, los testigos anónimos y todas estas cosas, pero bueno, Manuel igual os ha hablado de que se procura que los testigos y ellas, la víctima testigo, pues el no, ya se ha conseguido, el no poner las direcciones, el que se cuide mucho de no dar datos como teléfono, por ejemplo, en los atestados y demás, pues todo esto, ¿no? Pero el otro día tuvimos una reunión y parecía como que bueno, pues que los abogados que pedíamos con demasiada ligereza las cédulas de inscripción, que se podían conseguir los pasaportes en los consulados, pues en estos casos, por favor, que nos hagan un poco de caso cuando digamos que es complicado y que no se debe, como pasa en los asilos, que hay países que si tú dices que estás aquí, no, acércate al consulado que ya te damos el documento, verificamos que tú eres de aquí y tal. Igual entran pero no salen. Hay casos. Y no es ciencia ficción ni es el agente 007 esto, ¿eh? El mal existe. Y el dinero de las mafias estas lo pueden todo. Entonces hay que ser prudentes. La cédula de inscripción dura 1 año. Si en ese año se consigue el pasaporte de una forma, bueno, pues flexible, se le quitan los miedos a la chica de acercarse al consulado y demás, y puede ir, o tenemos alguien que nos pueda hacer de mediador o que pueda acompañarlas, o bueno, todas estas cosas, pero con tiempo, no imponiendo realidades de no, si es que te dan el pasaporte no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver que tampoco se piden las cosas porque sí, que cuando no hay necesidad no se piden, pero lo que tú dices es cierto, pero en el camino ya verás cuántas piedras. Sí, bueno, es que tú y yo tenemos ahí mucha experiencia de piedras. Igual no es tanto, ¿no? Pero no sé, vamos a ver. Y luego en cuanto a lo que comentabas de la ley de testigos, necesita no una reforma, necesita una total, porque lo único que permite es la ocultación de nombre y como mucho domicilio,
Y las víctimas, para implicarse en un procedimiento judicial, lo que quieren son garantías, ¿no? Garantías de seguridad. Y no estoy hablando de implantar el sistema americano, esto que te dan otra identidad y te vas a otra ciudad y te pagan y te consiguen un trabajo. Hombre, pero algo más de lo que tenemos sí, porque si no, no se va a implicar nadie en un procedimiento judicial con estos riesgos, ¿no? Menos ellas, que ya saben a lo que se exponen, ¿no? Y los profesionales que rodean, pues lo mismo. Pues lo mismo. No, a ver, se ha mejorado algo, porque, bueno, de darles un billete de autobús y vete a tal sitio que te están esperando las monjitas, ¿cuántas veces? Se ha mejorado mucho. Es que, claro, Silvia y yo tenemos ya una edad, no mucha, pero una edad, y entonces hemos visto muchas cosas y se ha mejorado mucho. Yo, revisando 12 años para acá, he dicho, caramba, estamos en proceso, como dices tú, con el plan Camino, estamos en camino y todo se puede mejorar más. Y en cuanto a las instrucciones, yo también creo que se pueden mejorar más y podemos apoyarnos más y colaborar más. Si conseguimos esto de la acusación particular, desde el turno de oficio, igual sí que se nota ahí un empuje. Digo yo, no sé, porque las fiscales que hemos tenido son estupendas, la verdad. O sea, que la Fiscalía de Extranjería de un tiempo para acá pues han sido muy comprometidas en todo esto. María Ángeles ahora está yo creo que está en la sala de extranjería del Tribunal Supremo, ¿no? Desde ahí, desde la sala con Joaquín Sánchez Covisa, que ya está en otras responsabilidades más elevadas, el fiscal jefe de ahí, de la sala de coordinación de extranjería, la verdad es que se han hecho con su equipo cosas muy importantes. Joaquín Sánchez Covisa es un converso. Él era un señor que nunca había visto estos problemas hasta que empezó Patricia, que era una de sus colaboradoras, a pasarle testimonios y a llevarle chicas a su despacho y que le contaran y le lloraran. Entonces Joaquín ha trabajado por dar forma jurídica a todo esto muchísimo, y su equipo, y Luis Font y Patricia. Entonces hay que estar, por eso decía que esto es una labor de muchas personas que a lo largo del camino han trabajado y siguen trabajando. Y que en esto... Y Manuel sabe que yo soy muy devota, todos somos todos Estado de Derecho, los cuerpos y fuerzas, los abogados, los trabajadores sociales, todos somos Estado de Derecho, los intérpretes, los jueces, los fiscales, y aquí estamos unidos en una causa que es de defensa de un Estado de Derecho, social y democrático además. Y por eso estamos aquí. Si no, pues estaríamos ahora mismo paseando por la Magdalena, que es un sitio divino. Pero es un tema también de compromiso con la sociedad que queremos. Esto no lo queremos. Entonces, bueno, pues nada, ánimo. Cada uno en lo nuestro, en su parcela, o Barcelona algunos, porque la de Manuel es Barcelona, no es parcela. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por tu exposición. A vosotros.